Los sistemas de coordenadas son pues objetos de referencia por medio de los cuales uno puede ubicar un vector o un escalar en el espacio y pues hay muchos sistemas de coordenadas o de referencia. Vamos a ver uno de ellos que es el sistema esférico de coordenadas esféricas. Para ello utilizamos el sistema cartesiano como base, es decir, partimos del sistema cartesiano, definimos el sistema de coordenadas esféricas y luego sí podremos ya utilizarlo independientemente. Inclusive después podremos pasar las coordenadas de un punto cualquiera en el espacio de un sistema a otro, es decir, podemos pasar de coordenadas esféricas a cartesianas o de coordenadas cartesianas a esféricas. ¿Por qué es importante el sistema de coordenadas esférico? Entonces, en muchos casos en el electromagnetismo, casos ideales y particulares de cargas puntuales, por ejemplo, vemos que los campos tienen configuración esférica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los vectores en el espacio están distribuidos de tal manera que si uno los ve de lejos, pues va a imaginarse, digamos, unas esferas virtuales allá en la distribución de los vectores, como se ve en el dibujo. Entonces, en ese caso nos conviene más matemáticamente, pues es más fácil trabajar con coordenadas esféricas en campos esféricos que con coordenadas cartesianas. Entonces vamos a definir esas coordenadas esféricas. De la misma manera como definimos las coordenadas cartesianas y las cilíndricas, las esféricas las vamos a definir a través de superficies, de familias de superficies más exactamente. Entonces definimos las coordenadas esféricas como tres familias de superficies ortogonales. La primera familia es la familia de superficies esféricas concéntricas con el centro o el origen de coordenadas. Infinidad de superficies, cada una con un radio determinado R. En este caso vamos a llamar R al radio de cada una de las esferas. Es el radio R, que es la distancia desde el centro hasta la superficie esférica. Nuestra primera superficie, familia de superficies de coordenadas esféricas. Desde luego en el espacio tenemos, en esa familia corresponden muchas esferas, desde el radio 0 hasta el radio infinito. Entonces, nuestra coordenada R va desde 0 hasta infinito. Y ello conforma la familia de todas las superficies esféricas. La segunda es la familia de superficies semiplanos paralelos al eje Z y con un ángulo con el eje X. Entonces aquí tenemos un ángulo phi con el eje X y esta es una familia de planos, es decir, no solamente tenemos un plano, sino infinidad de planos, cada uno de ellos con un ángulo determinado. Tenemos muchos planos, todos infinitos, esos planos desde luego van hasta el infinito y cada uno de ellos van con un y determinado. Esa familia de planos recorre todos los planos desde el ángulo 0 hasta el ángulo 360 grados o 2π. Entonces nuestra coordenada π o los ángulos que recorre este semiplano serían desde 0 hasta 2π. Y la tercera familia es la familia de superficies cónicas con vértice en el origen y cuyo eje central es el eje Z y tienen un ángulo interno con respecto al eje Z. Esta es nuestra tercera familia de superficies. Vamos a llamar el ángulo interno del cono como ángulo θ. Y ese cono es un ángulo que tiene eje como eje el eje Z y el ángulo para recorrer todo el espacio, es decir, para abarcar el espacio, pues va a recorrer desde 0 hasta el ángulo
el cono más abierto de todos, que es el cono con un ángulo de pi. Entonces, θ recorrería desde 0 hasta pi. Con eso tenemos tres superficies que abarcan todo el espacio y pueden definir cualquier punto en el espacio con la intersección de esas superficies. Vamos a mirar cómo sucede eso. Entonces, por ejemplo, las primeras dos superficies se intersectan formando un semicírculo, perdón. Si nosotros tomamos un vector cualquiera o un punto P, entonces si queremos definir ese punto P, pues no podríamos definirlo con las dos superficies todavía, pues digamos que la intersección de esas dos superficies describe una línea, en donde obviamente se pueden definir infinito número de puntos. Entonces, para definir completamente un punto cualquiera, por ejemplo, este punto P, pues necesitamos agregar la tercera superficie y todas ellas se intersectan solamente en este punto P. Pues aquí tenemos el punto P que está definido por el radio de la esfera, el ángulo del plano y el ángulo del cono, el ángulo inferior del cono. Pues esas son las coordenadas esféricas. Así como las coordenadas cartesianas y las cilíndricas, las coordenadas esféricas también tienen su sistema de vectores base, es decir, vectores ortogonales entre sí. Vamos a definir esos vectores. El primer vector base sería la dirección, es un vector unitario, obviamente, como los vectores base de las coordenadas cartesianas, y nos define la dirección de aumento o disminución del radio de la esfera. Entonces, en este caso sería esta dirección, la dirección del vector R, vamos a llamarlo R unitario. El segundo vector tendría que ver con el cambio de dirección del plano que tiene un ángulo fijo en el eje X. Entonces ese vector unitario también tiene magnitud 1 y lo vamos a llamar el vector phi unitario. Y el tercer vector unitario, el vector base, es la dirección de cambio del del ángulo interno del cono. Entonces, a medida que cambia el ángulo, el cono se va expandiendo en esta dirección. Prácticamente es la perpendicular, ese vector es perpendicular al plano del cono en todo momento. Ese vector lo vamos a llamar también como vector θ unitario. Y aquí tenemos entonces los tres vectores unitarios del sistema de coordenadas esféricas. Vamos a ver ahora a mirar cómo pasamos de coordenadas esféricas a cartesianas y de cartesianas a esféricas. Entonces tenemos acá un punto P en coordenadas esféricas que va a ser R, donde R es el radio de la esfera, phi, donde phi es el ángulo hasta el plano, el semiplano con ángulo phi con el eje X, y θ, en este caso, viene a ser el ángulo del cono. Entonces tenemos tres coordenadas. Y vamos a determinar cómo llegamos de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Es decir, cómo convertimos este punto P en unas coordenadas que nos digan X, Y, Z. Pues como tenemos coordenadas esféricas R, phi y θ, pues lo que necesitamos es las coordenadas X, Y y Z. Es decir, necesitamos unas funciones aquí de R, phi y θ que nos determinen
esas coordenadas, de tal manera que el punto X, Y y Z pues esté expresado a través de R, phi y θ. Pues vamos a hallar estas funciones. Como primera medida hallemos X. Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo que lo vamos a ver desde arriba. Y ese triángulo rectángulo tendría esta forma. Entonces aquí tenemos phi, aquí tenemos X, que sería esta sería X, este sería Y, y este sería Z. Aquí tenemos X, Y y Z. Esas son las coordenadas en cartesianas. Necesitaríamos hallar esos valores X, Y y Z para representar ese mismo punto R, phi y θ en coordenadas cartesianas. Entonces aquí tenemos, por este lado tenemos X. Vemos que esta Y es igual a esta misma, es el mismo cateto, entonces esta le ponemos Y. Y esta hipotenusa que tenemos acá, al fin y al cabo viene a ser esta misma de acá. Entonces nos vamos al triángulo de arriba, a este triángulo que tenemos aquí, y lo volvemos a dibujar acá. Entonces aquí tenemos Z en este lado. En el lado de arriba tenemos esta distancia que no la conocemos todavía, y por acá tenemos R, que es una coordenada esférica, y aquí tenemos θ. Entonces tenemos dos triángulos que podemos usar para hallar nuestras ecuaciones. Pero podemos decir que en este triángulo sería R seno de θ. ¿Sí? Porque tenemos seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto este cateto es igual a R seno de θ. Si este cateto es igual a R seno de θ, entonces ese es este mismo, este que está acá. Entonces este R seno de θ viene a ser este de acá. Si es este de acá, quiere decir que ese también viene a ser este de acá. Y por lo tanto, pues viene a ser este de acá. O sea que esto es R seno de θ. Entonces lo que tenemos que hallar es una función. Entonces por aquí tenemos que, por ejemplo, el cosenos de phi es igual a adyacente sobre hipotenusa, R seno de θ. Por lo tanto, despejamos X y nos queda que X es igual a cosenos de θ por R seno de θ. Pues este pasa aquí a multiplicar. Entonces, conclusión, ya hallamos la primera coordenada, que es X es igual a R seno de θ cosenos de phi. Por otra parte, para hallar Y, entonces tenemos que seno de phi es igual a opuesto sobre hipotenusa. Despejamos Y, por lo tanto, pasamos a multiplicar y nos queda que Y es igual a R seno de θ seno de phi. Ya tenemos la segunda función y la tercera nos quedaría entonces. Para la tercera acudimos a este triángulo y vemos que el cosenos de θ es igual a adyacente, que es z sobre hipotenusa, que es r. Por lo tanto, z es igual a r cosenos de θ. Y ya tenemos nuestras tres
ecuaciones que nos permiten pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Vamos a ver cómo se pasa de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces, para coordenadas cartesianas a esféricas, si tenemos un punto P en coordenadas cartesianas x, y, z, necesitamos pasar ese mismo punto a un punto prima de coordenadas r, phi y θ. Pues para ello necesitamos aquí un r, un phi y un θ que sean unas funciones de x, y, z de tal manera que el mismo punto x, y, z pueda ser representado en coordenadas esféricas a través de r, phi y θ. Entonces hallemos esas funciones. Para hallar esas funciones acudimos de la misma manera como lo hicimos anteriormente a la geometría y la trigonometría. Entonces volvemos aquí a anotar que tenemos aquí θ, aquí tenemos r y aquí tenemos phi. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos phi, aquí tenemos x, este sería x, por lo tanto este es x, este sería y, que es este mismo, por lo tanto aquí tendríamos y aquí, como habíamos dicho anteriormente, tenemos z, r, y este es r seno de θ. Pero por el teorema de Pitágoras sabemos que este r, pues si nos vamos a este triángulo, aquí vemos que esta hipotenusa, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Pero la misma hipotenusa es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si extendemos esta h que es igual a esta, entonces tenemos que al fin y al cabo r cuadrado, aquí de arriba, r cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, eso es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y entonces tenemos que r, al fin y al cabo, nos va a dar igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Vamos a hallar ahora phi. Entonces vemos que aquí tenemos esta, al fin y al cabo, es una función, como lo habíamos dicho anteriormente, de x, y y z. Para hallar phi, entonces procedemos a decir que la tangente de phi es igual a y sobre x. O sea que phi es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Y finalmente, para hallar θ, acudimos al triángulo de arriba. Entonces tenemos que, por ejemplo, cosenos de θ es igual a adyacente, que es z, sobre hipotenusa, que es r. Θ es igual a cosenos a la menos 1 de z sobre r. Pero como nosotros no queremos funciones de las coordenadas cilíndricas, sino de las coordenadas cartesianas, entonces escribimos r en función de las coordenadas cartesianas, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta podría ser una expresión para las coordenadas esféricas. Entonces θ es igual a cosenos a la menos 1 de z
sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y ya tenemos entonces nuestras coordenadas esféricas a partir de las coordenadas cartesianas. Para hacer un ejemplo, entonces pasamos, por ejemplo, si tenemos coordenadas de R, vamos a decir que R, por ejemplo, vamos a pasar de coordenadas, ya que las tenemos aquí en el dibujo, pues vamos a hacer que tenemos coordenadas cartesianas 4, x es igual a 4, y es igual a 3 y z es igual a 5. Entonces tenemos estas coordenadas cartesianas y queremos pasar a coordenadas, ese mismo punto P, a coordenadas R, y θ. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos las fórmulas para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. O sea que el punto P de 4, 3 y 5 es igual o se transforma en el punto P' en coordenadas esféricas, que va a ser R, y θ, en donde R es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya que R es igual, vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos que R es igual a la raíz de 50. Por otra parte tenemos phi, que es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, es decir, de 3/4. 36 grados, 36,86 grados. Entonces phi es aproximadamente igual a 36,8 grados. Y por último tenemos θ, que es igual a cosenos a la menos 1 de z sobre la raíz de x cuadrado más y sobre la raíz de 50. Eso nos da exactamente 45 grados. Entonces el punto P pasó a coordenadas esféricas como el punto R, que es raíz de 50, phi 36,8 grados, y θ igual a 45 grados. Entonces tenemos ya la conversión del punto de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. También podemos pasar ese mismo punto, como que tenemos el punto P en coordenadas 26,8 grados y 45 grados. Este es el punto, lo vamos a pasar de coordenadas ahora esféricas, donde aquí tenemos θ, este es R y este es phi. Pues aquí tenemos R y θ. Lo vamos a pasar a coordenadas cartesianas, es decir, un punto P' que tenga x, y y z. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Sabemos que R, x es igual a R seno de θ cosenos de phi, o sea que esto es igual a R, que es raíz de 50,
tenemos senos teta, entonces senos de 45, 0,707, y por el cosenos de pi, 0,8, aproximadamente 0,8. Multiplicando todo esto nos tiene que dar lo que teníamos acá, que era 4. Vamos a ver. Y nos da aproximadamente 4. Aproximadamente porque tomamos aquí el ángulo aproximado. Entonces tenemos P, X nos da 4. Y hacemos el mismo procedimiento con Y, que es igual a R seno de teta seno de pi. Entonces vamos a obtener que Y va a ser aproximadamente 3. Y por último, teta, z es igual a raíz de 50, r cosenos de teta, por el cosenos de 45, lo cual se nos debe dar exacto y nos da 5. Entonces obtuvimos el mismo procedimiento con los mismos valores con diferentes ecuaciones. Y así pues tenemos las coordenadas esféricas. Muchas gracias.